Elizabeth Elliot, ¿para cuántos de acá es familiar ese nombre? Y Richard Humbran, también, creo que aquí para la mayoría son nombres familiares, ¿cierto? Para los que no, Elizabeth Elliot, ella era una misionera por convicción, pero es más conocida porque ella es la esposa o fue la esposa de un misionero, Jim Elliot, quien fue ultimado junto con 5 hermanos compañeros suyos de misión en las selvas ecuatorianas por los indígenas o la tribu Aucas. Y Richard Humbran, los que aquí estuvimos alguna vez en una vigilia que tuvimos, estuvimos haciéndolo a la luz de un libro. Él fue un pastor de origen rumano que fue capturado en el año de 1948 precisamente por causa de su fe en Cristo, y fue perseguido por ello y fue hostigado y sufrió persecución en la cárcel. Aquí no es el espacio, pero fueron terribles los sufrimientos a los que él se expuso allí. Y Elizabeth Elliot, por su parte, sufrió la muerte de su esposo. Pero hoy quiero que no perdamos de vista en este texto que vamos a estar viendo una esperanza que tanto para Elizabeth Elliot como para Richard Humbran fue lo que lo sostuvo en medio de esa persecución, esa esperanza gloriosa que fue la que permitió que, por ejemplo, Elizabeth, aún después de que su esposo fuera muerto, fuera asesinado por aquellos indígenas, tuviera la capacidad de regresar, predicarles el evangelio. Y lo que se sabe en la historia es que los indígenas propiamente dicho, no la tribu, los indígenas que mataron a su esposo, se convirtieron y creyeron en Cristo. Entonces fijémonos el peso que va a tener esa esperanza. Entonces son dos caras de una misma moneda. La moneda del sufrimiento, la moneda de que llevar o proclamar el nombre de Cristo muchas veces y para muchas personas cuesta y va a costar sufrimiento. Y yo no quiero que lo veamos algo como tan ajeno, porque claro, cuando uno ve las estadísticas de puertas abiertas, entonces es fácil llegar a China, Corea del Norte, ayer orábamos por Etiopía, por varias naciones. Pero es una realidad que está más cercana a nosotros de lo que ustedes y yo creemos. Entonces, con esa esperanza, con esa visual puesta allí en Cristo, es que precisamente le di nombre a mi sermón, una esperanza que no defrauda. Y acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 17, perdón. El capítulo completo. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 17. Yo lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas para que usted lo tenga ahí en la versión que más tenga a mano. Dice la palabra del Señor. Después de esto, vi 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los que fueron sellados: 144,000 de todas las tribus de los israelitas. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000 y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios,
que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Ellos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará cada lágrima de sus ojos. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Y con esa ilustración que les traje de Elizabeth Elliot, de Richard Humbran, y habiendo leído esta porción de la Escritura, quisiera en esta mañana animarlos a que confiemos, hermanos. Hay consuelo de la persecución para el pueblo del Señor. Confiemos, hermanos, porque hay consuelo de la persecución para el pueblo del Señor. Y este ánimo que quiero traerles en esta mañana, quisiera que lo hiciéramos a la luz de tres puntos, de 3 ideas, mis amados hermanos. El primero de ellos va a ser una visual correcta. Hoy vamos a estar hablando acerca de la iglesia perseguida y nos va a parecer como medio extraño. Yo ya les vi las caras cuando yo dije Apocalipsis, como que puede parecer algo raro, ¿no? Pero eso precisamente pasa porque traemos muchas ideas, muchas o la mayoría de ellas erróneas acerca de Apocalipsis, ¿no es cierto? La mayoría venimos de contextos donde Apocalipsis se le da como un poco de misterio, como de, no sé, como algo viene como bien extraño. Pero entonces quiero empezar por ahí precisamente, con darle una visual correcta a todo esto que vamos a ver. Entonces quiero pedirles que primero el acercamiento que tengamos hacia Apocalipsis, sea cual sea la idea que traigamos, sea despojada de cualquier prevención. Hoy vamos a ver esto como con un lente cinematográfico, si me permiten el término, pero siempre con un enfoque en la esperanza y en el pueblo del Señor. No lo olvidemos, porque estamos hablando finalmente de la iglesia perseguida, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando del pueblo del Señor, de un pueblo que está siendo oprimido. Pero vamos a ver Apocalipsis cómo nos va a amplificar esta realidad y cómo va a permitir traer una esperanza tanto para aquellos que sufren en regiones muy lejanas a nosotros e incluso para ustedes y para mí. Porque para quienes aquí somos creyentes, somos pueblo del Señor, somos siervos suyos, ovejas de su prado, hermanos, el sufrimiento por causa de Cristo no es una opción. Les tengo esa noticia. Pero obviamente no se trata del regaño, no me lo tomen así, sino es como un ánimo a que esa esperanza nos permita perseverar. Y vamos a ver también, y ese es el segundo ánimo en este punto, es que veamos todo lo que se debe tener en cuenta a la luz de este libro, y más tratándose de este punto o de este capítulo que vimos ahorita. Porque dentro de todo ese ambiente místico y misterioso se deja de lado algo fundamental. Y es lo que intenta el Señor a través de esa visión que le da Juan, poder llevar a su pueblo. Entonces no sé si les ha pasado, pero lee un Apocalipsis y lo lee uno a veces como sin esa prevención, sin ese lente, sin esa visión adecuada. Entonces,
Eso es lo primero que quiero que tengamos en cuenta para llegar a esa visual adecuada. El contexto bajo el cual Juan está recibiendo esa visión, ¿no?, de parte del Señor. Y es que a veces pensamos que, o lo que tenemos en mente cuando vemos que, no sé, Pablo escribe, Mateo, Lucas, es que están como tranquilos, con un café al lado, con un esfero, con una pluma y escribiendo, como desprogramados, viendo a ver qué les viene en mente o el Señor que les revela para escribir, ¿cierto? Pero resulta que Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. Él no estaba tranquilo sentado en la sala de su casa esperando a ver qué revelación recibía. No, él estaba exiliado en la isla de Patmos. Patmos es una isla griega, pero no vayan a pensar que es una isla como esas islas paradisíacas griegas que uno ve así en póster de luna de miel de los novios. No, resulta que Patmos era una isla prisión. ¿Cuántos se acuerdan aquí de Gorgona? Los que aquí tengamos algunos años en la cédula nos debemos acordar que es Gorgona. Una isla prisión que tenían acá en Colombia, que ya está abandonada, que hoy es reserva natural de hecho, pero que claro, todo lo que había alrededor de esa isla era lo que generaba en aquellos prisioneros tanto dolor y tanta angustia. Entonces, Juan allí estaba exiliado en esa isla, producto de una cruel persecución. Eso fue en el año 95, 96 después de Cristo, y ya habían pasado como emperadores o habían oficiado como emperadores romanos personajes como por ejemplo Nerón. Y en este momento estaba Domiciano, y él fue el que se encargó de sacar y exiliar a Juan por cuenta de su fe en Cristo. Entonces en medio de ese ambiente hostil es que Juan allí en esa isla empieza a recibir esa visión de parte del Señor. Entonces ya empecemos a meternos en la película, amados. Entonces hoy estamos celebrando el Día de la Iglesia Perseguida, viendo cómo el pueblo del Señor es animado y con esa esperanza en mente, pero empecemos a ver allí qué es lo que pasa con Juan, ¿no? Entonces empezamos a tener claridad de todo ese contexto, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poco el propósito con el cual el Señor le entregó esa visión a Juan allí. Y eso lo vemos en el primer versículo del capítulo 7. Dice, en el primer capítulo, el primer versículo del capítulo número 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él las dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Uno a veces cuando aborda un texto, una carta, a lo último que le pone cuidado es al principio. ¿Se han dado cuenta? Una vez es como que pasa eso de largo. Pero aquí es claro el propósito que tiene el Señor con esa revelación que le está dando a Juan y hacia dónde la está apuntando. Entonces empecemos con ese lente cinematográfico a ver hacia dónde quiere el Señor que miremos a la luz de llegar a ese capítulo 7. Entonces, ¿a dónde quiere el Señor que reflejemos o hacia dónde quiere que llevemos nuestros ojos y nuestra mente? Él la dio para mostrar a sus siervos las cosas que serían reveladas. Entonces, ahí está el primer tip. Si se dan cuenta, esa es una carta dirigida ¿a quiénes? A los siervos, a los creyentes. O sea, que era una carta, mis amados, que era dirigida a creyentes, ¿cierto? Y el propósito, precisamente mostrar a esos siervos cosas que pasarían. Ahora, nunca dice la fecha, no le dice, no, mire, es que tal cosa va a pasar en tal día, en tal hora, entonces prepárese. No, simplemente le habla de cosas que van a pasar. Entonces, ahí es donde ya empezamos a ver como lo general. Estamos viendo el bosque, y perdón si los lleno como de información, pero no podemos aterrizar en ese capítulo 7 así como en helicóptero, sino llegamos y de una. Sino que es necesario que precisamente nos quitemos un poco esas presuposiciones acerca de Apocalipsis y veamos el Señor hacia qué apunta. Apunta a algo más glorioso. Y desafortunadamente Apocalipsis se le ha desprovisto de su carácter cristológico y de comunicar el evangelio, hermanos. No sé si se han dado cuenta que muchas veces Apocalipsis se aborda desde los datos. Ay, que la bestia con ojos y con no sé cuántas cabezas, y un número como el que vamos a ver más adelante, los 144,000, entonces la gematría, y entonces eso salen estudiosos a calcular.
Pero si nos damos cuenta, en el propósito y el contexto de la carta y en lo que el Señor le está revelando a Juan, no estamos hablando de que Juan debía tener una calculadora en la mano mirando específicamente datos que pueden llegar a ser o a generar distracción de lo que realmente quiere comunicar. Incluso más adelante, en el mismo capítulo 1, el mismo Señor se revela con toda su gloria y con toda su majestad, dejando claro que cuál debe ser la base de esa revelación. ¿Será la revelación en sí? ¿Será no? El propósito es los 144,000. No, mis amados, es Cristo mismo. Es Cristo mismo allí. Y me encanta cuando Cristo se revela allí y le dice, y Juan cae en el versículo 17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Entonces voy a permitirme leerles, desde el 15. Lo inclusive desde el versículo 12. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Está acá hablando Juan. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Fíjense aquí lo que está haciendo el Señor con Juan. Está revelando a Cristo mismo. Vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como lana blanca, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego, sus pies se parecían al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y Juan se puso contento, estaba feliz, pletórico, ¿cierto? No, dice que cayó como muerto, ¿sí se dan cuenta? O sea que allí lo que está haciendo el Señor a través de esa visión que le está dando a Juan es revelarse a sí mismo, para que entendiera que la base de esa revelación era Cristo, era su gloria, no eran los números, no era que, claro, que nos podemos acá sentar a tener un debate escatológico y mirar qué significa cada cosa y demás. Pero no despojemos de ese carácter cristológico, Apocalipsis, hermanos. Era Cristo mismo allí, sublime y exaltado y revelado. Y después, ¿qué empieza a hacer el Señor con esa visión? Empieza a traer exhortación hacia las iglesias, ¿no es cierto? Entonces acá estamos dando un panorama. ¿Dónde estaba Juan? En Patmos. ¿Producto de qué? De la persecución. Hoy estamos hablando de la iglesia perseguida. Haciendo o tomando nota de una visión y una carta dirigida a ¿quiénes? A creyentes, a sus siervos. Entonces sí ven que acá hay detalles que sí debemos tener muy claros y tenerlos en cuenta. Y después viene la visión para las iglesias y viene exhortación. Claro, no todo es esperanza en esta parte. Y viene esa exhortación para las iglesias, para Éfeso, para Sardis, para la Odisea. En fin, viene esa exhortación. Y luego viene los sellos y viene juicio. O sea que todo está enfocado como acá en la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Les dejo la tarea para la casa. Entonces empiecen a leer Apocalipsis con esos lentes. Y les va a cambiar la perspectiva y la percepción acerca de lo que implica de cara a ver a Cristo y de tener en cuenta esa esperanza que no defrauda, mis hermanos. Y eso nos va a animar. Claro, va a haber partes que nos van a exhortar, claro. Pero hoy este sermón tiene como objetivo es que salgamos animados, hermanos, porque quienes acá somos creyentes y pueblo del Señor, muchas veces al ver todos esos temas de persecución o al vernos nosotros mismos expuestos a un ambiente donde en nuestro trabajo, en nuestro estudio, aún nuestra misma familia puede vituperarnos por causa de nuestra fe. Y por eso este sermón de hoy tiene ese carácter de animarnos y de que veamos esa esperanza gloriosa que no defrauda. Pero entonces ya pasando, porque obviamente no nos podemos quedar acá toda la mañana, hay que ir a votar. Llegamos a los capítulos 6 y 7. Entonces ya se viene desplegando un tema de los sellos y un tema de juicio sobre los impíos, sobre las naciones.
¿cierto? Entonces los reflectores están acá en la tierra, todo está sucediendo acá. Y magistralmente la visión que el Señor le da a Juan en el capítulo 6 cierra de la siguiente manera, mis amados. Versículo 17 del capítulo 6. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Wow. Entonces no olvidemos cuál era la población objetivo de esta carta y a quién iba dirigida. No era todo el mundo, era el pueblo, a los siervos del Señor, ¿cierto? Y entonces llega el Señor y le revela a Juan y dice, ¿quién en toda esta situación de juicio, quién se va a poder sostener? ¿Quién va a quedar en pie? ¿Cierto? Entonces de a poco estamos viendo el bosque y vamos a llegar al árbol. Entonces si tenemos mucha información, de nuevo les pido que me perdonen, lo que quiero es contextualizarlos, por un lado, y animarlos a que Apocalipsis sencillamente habla de Cristo y del Evangelio, y ese ánimo es el que debemos cobrar en esta mañana, uno de tantos. Entonces, ¿quién podrá sostenerse? Y con eso cierra ese capítulo 6, y allí cuando lo leamos con detenimiento nos vamos a dar cuenta que hay una pausa en esos juicios, son sellos que se empiezan a abrir y empiezan a desatar juicios sobre la tierra. Y allí, en ese juicio implacable, Juan hace la pregunta, ¿quién se va a poder sostener en pie? Y se pausa por un momento ese juicio en la tierra. Ahora los reflectores van a enfocarse en el cielo de manera maravillosa. Entonces, miremoslo como con esa mente. Hoy les voy a pedir que tengamos esa imaginación como de niños. Uno les pide a los niños que sean imaginativos, ellos no lo sufren tanto, nosotros sí, porque nosotros tenemos muchos paradigmas en nuestra mente. Pero les voy a pedir que despojémonos un poco de esos paradigmas que traemos de Apocalipsis y empecemos a mirarlo así, de esa manera. Entonces, hay una pausa en ese juicio en la tierra y todos los reflectores empiezan a girar y a llegar al cielo. ¿Y quién se podrá sostener en pie en medio de todo ese juicio que viene? Y comienza nuestro capítulo 7. Después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno. Ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también vi a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía ¿qué? El sello del Dios vivo. No lo confundamos con los sellos anteriores que eran de juicio. Tenía el sello. Entonces, ¿qué hacemos ustedes y yo con un sello? ¿Para qué sirve un sello? ¿Para qué sirve algo que, bueno, ahorita hay unos muy bonitos que dejan una marca que queda como en alto relieve en las hojas de los libros? ¿Se han dado cuenta? Entonces, cuando yo mando a hacer un sello para mi biblioteca, ¿cuál es el objetivo? Marcarlo, ¿cierto? Que se distingan, que sean diferentes de, que si llega alguien con otro libro igual a alguno que yo tengo en mi biblioteca, no se confundan, tiene que haber un distintivo. Entonces está ese sello allí, ese sello diferente. Pero, si nos damos cuenta, es algo que viene haciendo el Señor a lo largo de su palabra. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que sucedió en Éxodo capítulo 12, versículo 7 en la primera Pascua? Éxodo 12, 7. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en 2 postes en el dindel de las casas donde lo coman. ¿Qué estaba haciendo el Señor allí? Marcando, distinguiendo, ¿cierto? Entonces no es algo que vemos aterriza apenas en Apocalipsis, o no es un concepto que apenas aterriza en Apocalipsis. Ya a lo largo de la palabra de Dios vemos que el Señor hace un distintivo de su pueblo. Entonces en la primera Pascua, ¿qué hace? ¿Cuál es el imperativo allí? Pongan o marquen el dindel de su puerta con la sangre para que la ira no pase sobre ustedes. Ya había allí una marca. Un poco más adelante, el profeta Ezequiel, capítulo 9, versículos 4 al 6. Fíjense que acá también está ese tema de distinguir o de marcar. El Señor le dijo, pasa por el medio de la ciudad y por el medio de Jerusalén y pon ¿qué?
una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que cometen en medio de ella. Pero oí que a los otros les dijo: pasen por la ciudad en pos de él y hieran y no tengan piedad de su ojo y lo perdonen. ¿Qué está haciendo el Señor allí? Lo mismo, marcando, distinguiendo, ¿cierto? Entonces allí empieza a cobrar relevancia el tema de ese enfoque que le quiere dar el Señor allí. Entonces venimos de los reflectores de la tierra y vamos hacia el cielo. Y en el cielo, ¿a dónde quiere el Señor que empecemos a ver a la luz de esa visual de Juan? Es a aquellos que van a permanecer en pie, aquellos que van a ser distinguidos como su pueblo, como sus siervos, ¿cierto? Y entonces allí es versículo 3. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello en la frente de todo el mundo, de los siervos del Señor. Y entonces acá les voy a pedir un favor a partir del versículo 4. No van a sacar la calculadora y empezar a ver esos 144,000 de dónde salen. No empecemos como, venga, ¿esos quiénes serán? ¿Será que los 144,000 son todos los que se van a salvar? Porque no crean, eso es la tentación que llega cuando uno aterriza en este texto. No sé si les ha pasado, pero entonces uno empieza y se angustia uno porque 144,000 resulta ser un número pequeño por un lado y como que restringe, entonces uno, uy, caramba. Pero al igual que muchos detalles de Apocalipsis, finalmente que no sirvan como distractores, sino realmente no perdamos el enfoque que quiero que tengamos y hacia dónde pretendemos que esta visual de Juan o esta visión de Juan nos ayude a entender a la luz de la iglesia perseguida. Versículo 4, fíjense lo que pasa ahí. Oí el número de los que fueron sellados. Curioso, ¿no? Porque Juan lo primero que hace no es ver, es oír. Entonces acá también poniendo a volar un poco la imaginación, imaginemos, perdón la redundancia, que llegamos un domingo como hoy por la mañana y entramos a ese auditorio y no vemos nada. Pero yo estoy seguro que ya nosotros nos imaginamos las caras, los nombres, incluso quién está sentado dónde, porque todos nos sentamos en el mismo sitio, ¿sí o no? No. Y entonces dice Juan allí, oí el número de los que fueron sellados y da una descripción exacta. Es muy paradójico porque oye y empieza a nombrarlos por tribus y por número. O sea, es como si lo que les digo que pasara si entramos acá, si yo entro y no veo, pero los empiezo a describir, es porque ya conozco, porque ya sé a dónde estoy llegando y con quién estoy interactuando. Y es lo que pasa con Juan allí, ¿cierto? Bastante interesante. Y ahora pasemos al versículo 9. Después de que Juan, 12,000 de una tribu, 12,000 de la otra, 12,000 de la otra, no nos vamos a detener allí. Pero en el versículo 9, después de que oyó, ¿él qué hace? Mira, ahí ahora sí mira, ¿se dan cuenta? Ahora sí ve. ¿Y será que ahí dice que vio a 144,000? Miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Ya no vio 144,000. Entonces aquí esto empieza a aterrizar a nuestra realidad. Empieza a aterrizar a la realidad de un pueblo que está siendo perseguido en China, en India, en Corea del Norte, en Colombia, porque recordemos que nosotros somos el puesto 47 dentro de las 50 naciones más perseguidas en la tierra. Aquí es donde el espectro se abre, porque Juan pasó de oír a 144,000, entonces no nos distraigamos con el número, porque eso daría para un debate escatológico y ahorita no nos da el tiempo. Pero cuando ve una multitud incontable, hermanos. Yo cuando me di cuenta de ese detalle, wow,
como que para mí fue tan revelador ver que el enfoque ya no estaba acá en la tierra y en ese juicio. Ver que era una multitud incontable, de la cual como pueblo del Señor, ustedes y yo hacemos parte. A mí me dio de todo. Porque esto ya deja de tener un ambiente misterioso y de, no hermano, ya está hablando de aquellos que están siendo perseguidos, de aquellos que están siendo asesinados por causa de Cristo, tanto como de quienes acá por alguna razón son perseguidos por la causa de Cristo. Entonces no es algo ajeno, no es algo misterioso, es algo que habla de un pueblo que sufre por la causa de Cristo y empieza a direccionar hacia esa esperanza que debemos tener. Entonces ánimo, ánimo hermanos, hay esperanza en Cristo, en medio de la tribulación, en medio de la persecución. Y entonces con todo ese repaso que dimos para poder aterrizar a nuestro capítulo 7, vamos a nuestra segunda idea. Y es la adoración como respuesta de ese pueblo. Y entonces después de que Juan vea a esa multitud, y entonces recordemos que las cámaras y los reflectores pasaron de la tierra al cielo. Lo he repetido para que lo tengamos así como en la mente. Y entonces allí lo que empezamos a ver no es a una multitud, hermanos, inmóvil, inactiva o cruzada de brazos. No vemos a una multitud que después de que fueron sellados, escogidos como siervos del Señor, se sentaron así como a mirar para el techo, a ver qué hacían. No. Resulta que no era una multitud reactiva esperando a ver qué hacían. Era una multitud proactiva que estaba adorando. Fíjense lo que hace Juan, lo que hace el Señor a través de Juan. Es mostrarle a ese pueblo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que no estaban ahí sentados, estaban adorando, estaban glorificando al Señor, vestidos con vestiduras blancas. O sea, no solamente no estaban quietos, sino estaban vestidos para la ocasión. Entonces, ¿cuántas veces nos han invitado a alguna fiesta, algún evento y ponen la etiqueta o ponen cómo debemos ir vestidos? Porque de seguro que si yo me aparezco en sudadera no me van a dejar entrar. Entonces esa multitud de toda tribu, lengua y nación adorando, estaban con esas vestiduras blancas. Y leyendo en el texto yo me ponía a pensar, yo dije, ok, vestiduras blancas, y esas vestiduras blancas, ¿por qué vestiduras blancas? Y resulta que me voy a Mateo capítulo 17 versículos 1 y 2. Y miren lo que nos empieza a transmitir una vestidura blanca. 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron como blancas como la luz. Y un poco más adelante, ya cercano a nuestro texto, en Apocalipsis 3, 5, también encontramos una referencia de la vestidura blanca. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Allí le estaba hablando el Señor a una de las iglesias, que si salían vencedoras iban a ser vestidos de una manera adecuada, con vestiduras blancas. Entonces, una multitud de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, regocijada adorando, porque habían sido sellados, habían sido escogidos como ese pueblo del Señor. Y entonces, claro, uno se pone a pensar, sí, adoraban, y ¿por qué esa actitud? Y entonces me viene a memoria, por ejemplo, cuál ha sido nuestra actitud cuando, por ejemplo, llaman a decirnos que nos han escogido para un empleo, o que hemos pasado el examen de la universidad y nos escogieron
para poder empezar a estudiar esa carrera? ¿Será que? Gracias, qué alegría. Jo, jo, jo. No, nos alegramos, ¿cierto? Como que nuestro semblante va a ser uno que comunica alegría, gozo. Y eso era lo que en esa tónica era que estaba ese pueblo, hermanos. Incontable de toda tribu, lengua, nación, porque habían sido escogidos y habían sido vestidos con la ropa apropiada para que estuvieran allí. Eso es precioso. O sea, si ustedes y yo nos detenemos a pensar, lo que implica es una imagen preciosa. Una multitud incontable adorando a ese Dios que los había escogido y los había sellado. Estamos con esa visual en el cielo. Y esa adoración va en dos direcciones. A partir del versículo 10 lo podemos ver. Clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces la primera dirección de esa adoración es al Señor, porque el que los había sellado era Él. Él los había escogido, la salvación era de Él. Ellos implícitamente no tenían ninguna capacidad para ponerse en el sello y ellos mismos escogerse, que es lo que muchas veces pulula culturalmente, que tenemos alguna capacidad para escoger al Señor. No fue Él, y por eso le adoran y por eso están regocijados. Y de hecho ahí hay un detalle bastante interesante, porque ellos no solamente estaban con vestiduras blancas, sino tenían palmas en las manos. ¿Se acuerdan cómo recibieron al Señor Jesús cuando entró a Jerusalén? ¿Qué tenía las personas en las manos? Palmas, adorando a ese Dios que los había escogido, ¿cierto? Entonces lo primero que hacen es reconocerle como aquel que los había escogido. Y la segunda dirección que toma allí esa adoración de esta multitud incontable y ese pueblo del Señor está a partir del versículo 11. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que no estaban adorando basados en sus ideas, no estaban adorando basados en... No, estaban adorando basados en Dios mismo revelado allí. Era una adoración informada en quién era el Señor. La gloria, la sabiduría y la acción de gracias, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. Entonces toda esa doxología siempre apuntaba a la gloria del Señor. Y entonces acá podemos, a la luz de toda esta escena, entonces acordémonos, pongamos a volar nuestra imaginación y veamos esa multitud, ese pueblo del Señor adorando. Pero tengamos en mente que Juan está escribiendo allí esto, ¿cierto? Dirigido a aquellas iglesias que están siendo objeto de ¿qué? De persecución, ¿cierto? Y por eso hoy estamos hablando de la iglesia perseguida. Y entonces este resulta ser un mensaje fuerte para ellos, que adoren, que se basen en su revelación de Cristo. ¿Y por qué creen que es un mensaje confrontador y fuerte para aquellas iglesias que están siendo perseguidas? Hermanos, porque ¿cuál es la reacción humana más pronta que tenemos ante vernos hostigados por nuestra fe? ¿Adorar? Y acá les pido que me respondan mentalmente o asientan mentalmente, pero con la verdad. Imaginémonos el cuadro de aquellos hermanos siendo objeto de persecución en Corea del Norte. Ahora aquellos que están siendo perseguidos en las selvas colombianas y decirles que adoren. Cuando la primera reacción natural de nosotros como seres humanos, ¿cuál es? El miedo. El miedo que va precisamente a nublar esa visión de que el Señor nos ha hecho su pueblo, nos ha escogido, nos ha sellado. ¿Se dan cuenta
que este mensaje, a través de la visión que el Señor le da a Juan para que escriba a las iglesias, empieza a cobrar todo el sentido para una iglesia perseguida y para nosotros como su pueblo, para que nos infunda ¿qué? Ánimo. Ánimo. Para que en vez de temer por la persecución, en vez de dolernos o de angustiarnos, podamos contemplar a Cristo, podamos contemplar al Señor que nos ha marcado, que nos ha sellado. Entonces allí vemos que este es un llamado, algo que no solamente se queda para aquellas iglesias. Aquí ya empieza a cobrar toda la relevancia para nosotros, para ustedes y para mí como iglesia. Entonces, este ánimo también es como una exhortación, esta parte del ánimo. Y es, ¿será que nuestra disposición siempre es adorar al Señor, aún en medio de vernos en situaciones donde nuestra fe sea confrontada? Porque ese contexto de persecución lo tenemos muy cerca. Yo sé de muchas personas cuyos familiares los denigran por su fe en Cristo. Sé de muchos cuyas familias, al saber que sirven al Señor, les maltratan, los ultrajan, les dejan de hablar. O sea que este contexto de persecución está por todos lados, mis hermanos. Y allí el ánimo es: adoremos al Señor de toda gracia y al Señor de toda gloria. Y ya con estos dos aspectos más claros, vamos al tercero y último, que es una esperanza, el consuelo. Y entonces acá yo le veo la cara a la mayoría y dirán, bueno, este vino a hablarnos de Apocalipsis 7 y de la iglesia perseguida, pero todavía como que no lo vemos muy claro, ¿cierto? Pero resulta que en el versículo 13 entra un personaje a la escena, a toda esta película que estamos viendo. Y perdónenme en el término película, pero es para que nos imaginemos esa imagen gloriosa, hermanos. Esa imagen de una multitud vestida de blanco, adorando al Señor, glorificándole porque habían sido escogidos y tienen ahora esas vestiduras blancas que comunican santidad y gloria. Y allí entra un personaje. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? El anciano pregunta. Juan le responde, es una pregunta retórica: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, contesta el anciano, esa multitud, son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces esta última parte del capítulo 7 es donde esa pausa de esos juicios que vienen hasta el capítulo 6 vienen a tener más sentido, vienen a cobrar más cuerpo. ¿Por qué? Porque allí el anciano le pregunta a Juan, bueno, muy bonito, muy chévere, glorioso esa multitud, ¿cierto? ¿Y de dónde vienen? Como que, bueno, ¿y estos qué o qué? Y él le contesta, tú lo sabes. Estos vienen de la gran tribulación, una palabra que también puede causar algunos debates y algunas preguntas. Pero a la luz de todo este contexto que he querido darles, tribulación no es algo tan lejano, si se dan cuenta. Tribulación no se está refiriendo, no se está limitando únicamente a una montaña de eventos futuros que puedan venir. ¿No creen ustedes que si la palabra tribulación comunicara solamente algo futuro sería algo desesperanzador para aquellas iglesias que estaban recibiendo la carta y aún por ende por extensión para nosotros? Que por ejemplo si les dicen, no, es que ustedes se van a ganar un carro en 40 años, uno dice, bueno, pues gracias. De hecho no sé si en 40 años esté o no, ¿cierto? O sea, si te lo ponen así como dice el burrito de Shrek, muy, muy lejano, por allá, una esperanza refundida. La gran tribulación se ve como algo por allá, en un futuro que quién sabe cuándo ni dónde va a ocurrir.
Entonces ahí ya el sentido esperanzador de este texto empezaría como a quedar restringido. No voy a decir que anulado, pero sí un poco restringido. Pero cuando habla de que salieron de esa gran tribulación, habla de, imaginémonos por ahora, o imaginémonos la iglesia de la Odisea recibiendo esta carta, aún en medio de la exhortación, y que le den esta imagen. Diga, mire, ustedes van a ser parte de esa multitud vestidos de blanco, sellados, que van a pasar y van a salir de la gran tribulación. Wow. Esa es una esperanza gloriosa, hermanos. No, o sea, no sé ustedes, pero a mí eso o sea, saber que el Señor me ha escogido, me ha salvado, me ha sellado, me ha vestido de manera adecuada y me da esa esperanza de que voy a salir de la gran tribulación, de la persecución. Y por eso este sermón básicamente es para que cobremos ese ánimo, hermanos, ánimo. Y entonces dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Uf. Ellos la única manera que pudieran estar ahí era porque sus ropas eran blancas. No había otra manera. Pero no las habían emblanquecido por su propia cuenta. ¿Cierto que no? Sus ropas habían sido emblanquecidas por una sustancia que no era blanca. Era la sangre del Cordero. Si vamos al versículo, nos devolvemos un poco al versículo 9, habla de que sería imposible. Después de esto miré una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas de las manos, y clamaban a gran voz. O sea que si no tuvieran esa vestidura blanca, no sería posible que estuvieran ahí. Pero esa vestidura blanca, ellos no fue que la cogieron de su closet, se la pusieron y se la llevaron. No, sus ropas, esas que llevaban, fueron emblanquecidas. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Hermanos, el pecado era una mancha de tal magnitud que la única manera de que esos mantos blanquearan era a través de la sangre del Cordero. No había otra manera. Ustedes no se han frustrado porque se les mancha la camisa blanca con algo que no lo pueden sacar y consiguen vanish y consiguen detergente y al final con la camisa se sientan y les provoca sentarse a llorar porque la mancha no sale, ¿cierto? Eso es muy frustrante. Hermanos, la mancha del pecado es tan gravosa que es imposible que salga si no es algo distinto a la sangre del Cordero. Y era la única manera que las vestiduras de este pueblo pudieran ser emblanquecidas y poder tener acceso allí. Y en este punto me quiero dirigir a mis amigos quienes acá están con nosotros y no son creyentes. La mancha de tu pecado es tan gravosa que lo único que va a poder emblanquecer tus ropas es la sangre del Cordero, de uno que sufre y de uno que dio hasta la última gota de esa sangre para que las ropas de pecado fueran emblanquecidas y poder tener acceso a esa multitud vestida de blanco. Entonces a ti, mi amigo que estás acá, contempla a este pueblo, a esta multitud que va a estar con esa ropa emblanquecida delante del Cordero, porque su ropa fue emblanquecida por la sangre del Cordero. Contempla este pueblo que tiene una esperanza que no va a ser defraudada, que tiene una esperanza que no es una esperanza de una persona, que no es una esperanza de un político hoy día de elecciones, que venden tantas promesas y esperanzas, ¿cierto? No, esta es una esperanza imperecedera, una esperanza que perdura, una esperanza que estaba para aquellas iglesias y por extensión está para nosotros, amados.
Entonces esta es una promesa que no se desvanece, no es como ese resplandor de agua en medio de un desierto. Entonces cuando estemos sometidos a algún tipo de persecución, veamos que alguien está siendo perseguido en nuestro entorno, pensemos en esa esperanza que no defrauda. Pensemos en lo que ha sostenido a hermanos fuera de nuestras fronteras o aún en las nuestras, que sufren por la causa de Cristo, pero que ven en aquel Cordero que ha emblanquecido sus ropas y que les ha permitido hacer parte de esa multitud que le adora y le glorifica. Ver allí esa esperanza que no defrauda, hermanos. Entonces esa esperanza tiene que ser algo muy fuerte. Imaginémonos la imagen de Richard Humbrat. ¿Qué podía sostener a un hombre que durante años fue sometido al peor de los escarnios y el peor de los castigos? Si no era una esperanza gloriosa en aquel que había dado su sangre para que sus vestiduras de pecado fueran emblanquecidas. ¿En qué podía basar su esperanza una mujer como Elizabeth Elliot, a quien los indígenas Aucas le habían arrebatado a su esposo? Y esa misma esperanza es la que nos debe animar a nosotros, hermanos. Ánimo, ánimo, hermanos. Como pueblo del Señor, Él nos pastorea. Y entonces fíjense y cómo cierra de manera preciosa ese capítulo 7. Por eso están delante del trono de Dios. ¿Quiénes? Los siervos. Le sirven de día y de noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Va a estar con ellos. No se va a ir, no es un Dios ausente. Él va a estar allí con ellos. Ya no van a tener ni hambre, ni sed, ni padecerán ningún calor abrasador, pues ese Cordero los va a pastorear. ¿Recuerdan el Salmo 23? Él nos pastorea. Yo cuando estoy pasando por momentos difíciles leo y lloro con el Salmo 23. Porque sé que ese gran pastor me va a pastorear en medio de esa tribulación. Y ese gran pastor es el que pastorea a la iglesia perseguida. Y no estaba solamente para aquellos hermanos allí. Y Dios enjugará cada lágrima de sus ojos. ¿Se dan cuenta que Apocalipsis 7 aquí ya cobra todo el sentido si hablamos de iglesia perseguida? Aquí cobra todo el sentido de cara a que nosotros como creyentes, padeciendo algún tipo de oprobio o de oposición por causa de nuestra fe en Cristo, podamos descansar en esa esperanza que no defrauda. Hermanos, ánimo, confiemos que hay consuelo de la persecución para el pueblo del Señor. En ese día, en este día, la iglesia perseguida, si algo nos debe caracterizar es la confianza. Entonces, que cuando algún compañero de trabajo vitupera nuestro nombre por Cristo, acordémonos de esa esperanza que no defrauda, de ese Cordero que emblanqueció nuestras ropas y que va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos, porque hacemos parte de ese pueblo, de esa multitud. Que aquellos familiares que vituperan nuestro nombre porque le servimos al Señor, que pensando en esa esperanza gloriosa podemos descansar en ese gran Cordero que nos pastorea y que nos infunde ese ánimo. Entonces, ánimo, hermanos, porque esa esperanza es aquella que no defrauda.